La pregunta que siempre se hace: ¿por qué estudio lógica? ¿Para qué me sirve a mí la lógica? Siempre dicen, doctor, si yo en mi vida profesional no voy a utilizar la lógica, en mi vida de médico nunca más voy a ver lo que es una tabla de verdad, una tautología, una contingencia y todo lo demás. La lógica tiene como tal, fíjense, miren, acá mucha gente o muchos matemáticos ya lo van encasillando. Ahora ya es una ciencia. Acuérdense los pasos para hacer ciencia. Ahora yo tengo acá esto como una ciencia. Muy bien, ya al ser una ciencia, entonces entra a todas las características de una ciencia. ¿Qué es lo que yo necesito para ustedes? La lógica va a encasillar dos cosas: un razonamiento inductivo y un razonamiento deductivo. En su vida profesional, yo entro a un razonamiento inductivo, observaciones particulares. Cuando ustedes van a hacer una tesis o van a hacer un estudio determinado, primero aíslan a su paciente. Características de este paciente, ¿qué cosa tiene? Entonces comienzan ustedes a desglosar todos los síntomas del paciente. Una vez que ustedes hayan determinado todos esos síntomas, comienzan y dicen, ya, este tiene esto. Y si eso se va complejando a un grupo de personas, entonces ya van a un campo general, ya no es uno particular. Van saliendo de una observación particular, llegan a una conclusión, ¿qué cosa? General. Eso es lo que ustedes van a tener. Van a tener 4, 5, 6 personas que llegan casi con los mismos síntomas, y lo que ustedes vayan a aprender acá les va a indicar, van a tener la capacidad de yo poder decir, ¿sabe qué? Esto tiene esto, por el que presenta estos síntomas. Y uno le va a hacer la diferencia del otro. Y en el caso del razonamiento deductivo, yo tengo observaciones generales, ¿no? Me voy por ejemplo, ya ustedes van a comenzar a ir a una posta médica. Llegan todos, un grupo de personas llegan casi con lo mismo. Por ejemplo, cuando no hay una buena higiene, los chiquitos presentan ciertas características en la piel. Y ustedes ven que salen unas puntuaciones de color rojo así. Y entonces por el mismo color ustedes van determinando. Puede ser sarampión, puede ser de repente una sarna, yo no sé. Pero van en términos generales. Y entran a conclusiones que cosas particulares. De una general entran a una particular, porque los síntomas de este paciente son diferentes a otros. Entonces, todo esto ustedes siempre van a utilizar. No es que va a venir una tabla de verdad para que me diga si esto es así o esto no es así. Acuérdense bien. Entonces, por eso que ustedes estudian la lógica. ¿Ya? Entonces vamos a entrar a un razonamiento inductivo y a un razonamiento de cosa deductivo. Lo triste es cuando ustedes van a hacer una exposición de una tesis, tú le preguntas, a ver, ¿por qué llegas de esta parte general a esta parte individual? ¿Qué estás utilizando? ¿Qué método de tu investigación? Método de tu investigación, y es una ciencia. Entonces, yo utilizo un razonamiento deductivo porque voy de una parte general a una parte particular. Y eso es lo que ustedes tienen que ir conociendo. Porque si ustedes comienzan solamente a ver la matemática como una cuestión simbólica, ahí viene el problema. No le encuentran la aplicación y el uso de todo eso. Eso es en términos generales, pero para llegar a esto tengo que pasar por pasos previos. Yo digo acá, miren, vamos. ¿Qué cosa es un enunciado? Un enunciado cualquiera. Digo, está fresca la tarde para ustedes, porque están dentro de un aire acondicionado. Para otro señor que está afuera dirá, no, la tarde está caluroso. Un enunciado es esto, ¿no? Son expresiones que me pueden generar, pero me pueden dar, no con certeza si es verdadero o es falso. Yo digo acá, se considera así a toda frase u oración que informa, expresa o dictamina alguna idea. Algunos enunciados indican expresiones imperativas, exclamativas, interrogativas. Otros, en cambio, pueden ser verdaderos o falsos. Pero no te da la seguridad de que eso es verdadero o es qué cosa, falso. Puede haber una ambigüedad. Por eso es enunciado. Buenas tardes, buenos días, señores, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Es términos generales, nada específico. Y ahora yo digo, pueden ser verdaderos o qué cosa, falsos. Pero no, acuérdense, ahí me da una ambigüedad.
Ejemplo, el miércoles es la primera clase de matemáticas para ustedes, pero no para todo el grupo. Hay otros que van a tener el viernes y otros que van a tener otro día. Luego te dice, todos los días tengo que practicar matemática. Yo no sé, pues, o sea, cuántos practicarán y cuántos no practicarán. No sales el día de hoy, pero ¿a quién me estoy refiriendo que no salga el día de hoy? Hay una ambigüedad, pero no te está marcando, ¿sabe qué? Tú no sales, o el señor Jorge no sale el día de hoy. Por eso que son enunciados, frases u oraciones que serán. Y ahí van a entender ustedes la otra que va a ser con la proposición. ¿Qué cosa es un enunciado abierto? ¿Qué cosa es un enunciado abierto? Fíjense esta forma, ¿ves? Miren, yo lo planteo así: x al cubo más 5 igual a 130. A más b mayor que 13, a cuadrado más b cuadrado mayor o igual que c cuadrado. Pero estos son expresiones abiertas, porque yo no te estoy diciendo ni cuánto vale a ni cuánto vale b. Por ejemplo, si yo te digo que a vale 1 y b vale 2, ¿qué pasa? ¿Verdadero o falso? A ver, si esto vale 1 y esto vale 2, 2 más 1, ¿cuánto vale? 13 es mayor que 13, pero ya ahí es falso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Yo ya le he dado un valor a la variable. Por lo tanto, yo sí puedo determinar ahí qué es verdadero o es qué cosa falso. ¿Me están entendiendo o no? ¿Sí? Por eso yo hablo de un enunciado abierto. Son expresiones que contienen variables. Por lo tanto, generalmente toman la forma de expresiones matemáticas y que no tienen propiedad de ser verdaderos o falsos. Si a mí alguien me dice, doctor, yo voy a aprobar a fin de año, yo no sé, pues. O sea, yo puedo decirle dubitativamente, si tú estudias 24 horas al día, es seguro que vas a aprobar. Eso es más falso. En venir a la universidad ya está empleando horas y no está estudiando. ¿Se dan cuenta o no? Sí, o sea, yo puedo tener cualquier expresión. Un enunciado abierto me va a indicar que ahí está metida una variable. Y esa variable yo lo tengo que identificar. Y cuando identifique esa variable yo le tengo que dar un valor o una expresión. Pero que me va a generalizar, ¿sabe qué? Si yo te digo esto, esto se convierte en verdadero. Por ejemplo, los alumnos de la Facultad de Medicina del primer ciclo tienen clase de 3 a 4:45 de matemática todos los miércoles. Ustedes dirán, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? No te escucho. ¿Verdadero? A ver, el señor que está al fondo, ¿verdadero o falso? A la expresión que he dicho, ¿verdadero o falso? ¿Están siguiendo la clase o están en otro sitio? A ver, ¿es verdadero o es falso? Claro, porque es solamente un grupo el que va a tener clase el día miércoles, ¿sí o no? No es todo el grupo, yo hablé de todo el grupo. Entonces tengan cuidado, o sea, fíjense, eso les hace, por ejemplo, entrar a ustedes en una disyuntiva. Hay dos cosas, acuérdense, el enunciado, cualquier frase o oración, lo imperativo, lo expresivo y lo exclamativo e interrogativo son enunciados. Pueden ser verdaderos o pueden ser falsos, pero no me indica nada. Un enunciado abierto tiene variable. Y ahora viene acá, fíjense. La proposición, que es lo que a nosotros nos interesa, es toda expresión o enunciado que tiene la propiedad, ¿qué cosa les dice? Que tiene la propiedad de ¿qué? De ser verdadero o falsa, pero no ambos a la vez. Ya no hay dualidad del conocimiento. Ya tú no vas a decir, puede o no puede hacer. Mira acá el ejemplo. Alexander Fleming, entre 1920 y 1930, descubrió la penicilina. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Igualito, el otro señor en 1895 descubrió los rayos X. Verdadero. 8 menos 8 al cuadrado menos 9 al cuadrado es mayor que 0. A ver, 64 menos 81 mayor que 0. Falso. Entonces yo sí puedo decir si es verdadero o es qué cosa. Falso. Pero ahí ya no, tú no dices puede o no puede ser, es verdadero o es falso. Y a eso yo marco una proposición. No hay forma de que tú pienses que no va a suceder. Esto se ve cuando ustedes han trabajado bien. Miren, cuando ustedes hacen un proyecto, una monografía, un trabajo, tú le dices al alumno, muy bien, ¿cuál es tu conclusión? Mi conclusión es que, dado que el 80% de mi muestra son
niños menores a 8 años que presentan estas características. ¿Qué características presentan? Baja de peso, hemoglobina baja, después tamaño, tienden son raquíticos, después ciertas características que te van dando ahí, pero es que eso es un estudio que ustedes están haciendo. Y tú le preguntas, ¿y qué concluyes? Para la mejora de esto se recomienda. ¿Qué recomiendas? Muy bien, que deben ingerir tantas calorías, que deben hacer una salud, deben tener buena higiene corporal y todo lo demás. ¿Por qué? Porque ese es un investigador, por eso recomienda, ¿no? Él ha hecho todo ese estudio de campo y eso ustedes van viendo. Por eso que cuando ustedes les dicen presente un trabajo y el que ha copiado, como no ha estado en el campo, dice creo yo que pueda ser, y ahí tuvieron. Es dubitativo. Ese señor no estaba en el campo y tú te das cuenta. Lo más triste es que tú te das cuenta cuando te ponen de jurado, tú le dices, a ver, dígame usted la muestra, estadísticamente. No, pero yo creo que no, pero si ese chiquito era o no era, este señor no lo trabajó. Este señor lo copió o lo bajó de todo, de cualquier otro trabajo. No lo hizo él. Y a eso es lo que se apunta, ¿ves? Por eso que una proposición yo puedo decir, oye, ¿esto es verdadero o esto es falso? Pero no puede ser ambos a la vez. La garantía es que si ustedes estudian y trabajan toda su vida, les aseguro que van a pasar. Pero el que no trabaja, el que copia, el que va a las clases de seminario y busca a alguien, el que está resolviendo, entonces se pega a él para que le dé, ese señor a la fija se carga el curso. Y esa es una cosa que ustedes lo deben ir manejando. Pero vamos a ver, acuérdense, enunciado, yo no logro saber si eso es verdadero o es falso. Se pueden presentar los casos dubitativos. Un enunciado abierto lleva ¿qué cosa? Vamos, un enunciado abierto ¿qué cosa lleva? Variable. Si el enunciado abierto lleva variable, yo no puedo determinar si es verdadero o es falso. ¿Sí? Dice, a ver, en el hospital Almenara, diario entran 60 pacientes para ser operados. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos operados al corazón? ¿Cuántos entran por estómago? ¿Cuántos entran por pulmones? ¿Cuántos saben ustedes? No. Yo tendría que darles más datos para que ustedes puedan determinar sí o no. Entonces, esos son abiertos, porque no hay una determinación, no lo puedo, yo necesito más cosas. Pero en cambio, si yo te digo la proposición, el 10% de los pacientes que entran a operación, a la sala de operaciones son de cardiología. Si entran 60, el 10% es fijo o no es fijo. Son 6 pacientes que entran de cosa cardiológica. Entonces, esas son cosas que ustedes tienen que determinar. Ahí dice, ve, la notación. Generalmente a las proposiciones se les denota por las letras minúsculas P, Q, R. Así, P, Luis estudia, Q, Luis trabaja. Una función proposicional es una P de X, una función proposicional. ¿Dónde han visto P de X, por ejemplo? Es una notación algebraica, ¿sí o no? ¿En dónde han visto una P de X? Dado el polinomio P de X igual, ¿sí o no? ¿Han visto lo mismo? ¿Y qué se encontraba ahí? El valor, ¿se acuerdan? Evalúa P de 0, P de 2, P de 4. Igualito, esto va a ser una función proposicional, donde X viene a ser una proposición, puede ser verdadero, puede ser qué cosa, falso. Igualito, por eso te dice, esta se convierte en una proposición cuando la variable toma un valor determinado. Por ejemplo, P de X igual a X cuadrado menos 9 igual a 0. ¿Qué pasa si X es 0? ¿Qué pasa con la función P de X? Cuando X es 3, ¿qué pasa? Vamos, reemplacen ahí en la expresión, ahí está pues su matemática elemental. Si yo agarro acá y yo sé lo que es un polinomio P de X, entonces yo hablo igualito como una función P. Fíjense, a mí me dice qué pasa cuando esto es 3. Este es un polinomio P de X, X cuadrado menos 9. Pero dentro de lo que es la función proposicional, yo digo, ¿qué pasa si esto es 3? 3 al cuadrado es 9, 9 menos 9 es igual a ¿quién? ¿Esto es verdadero o falso? Pero solamente es verdadero cuando X es igual a ¿cuánto?
a 3. ¿Qué pasa para cualquier valor diferente de 3? ¿Y es el único valor? ¿Cuál es el otro valor que haría 0 también esto? Claro, el menos 3. O sea, esto tiene dos soluciones nada más, ¿sí o no? Si yo te hubiera preguntado, ¿existe para todo esto? Tú hubieras hecho una diferencia de cuadrado igual a 0 y ahí tienes los dos valores. Entonces yo les decía, en el ciclo 0 les decía, yo no les voy a decir qué cosa tienen que aplicar. Se supone que ustedes tienen que saber cómo aplican lo que han aprendido. Acuérdense. Luego tienes esto, mira. Una proposición simple es aquella que contiene una sola afirmación o un solo enunciado y se simboliza con las letras P, Q, R, S, T, a las que llamaremos variables proposicionales. Ejemplo de valor de verdad. Todo número compuesto tiene más de 2 divisores, ¿verdadero o falso? ¿Cuál sería el valor de verdad de P? ¿Es verdadero o es falso? A ver, voy con ustedes. Claro, están mirando porque no se dan cuenta o no se acuerdan. Esto lo aprendieron en la aritmética. ¿Qué cosa es un número compuesto? A ver, ¿qué cosa es un número compuesto? Dígame, ¿qué cosa es un número compuesto? No te escucho. A ver, número compuesto. Un número que se compone de más de 2 cifras, ¿no? No. Claro, o sea, un número compuesto es aquel número que no solamente admite como divisores a ¿qué? A la unidad y a sí mismo. ¿El 6 es compuesto o no? Sí. ¿Cuáles son los divisores del 6? ¿Cuáles son los divisores del 24? A ver, hijita, dime. ¿Qué rico tienes, hijita? Entonces ya no tiene un solo divisor, a sí mismo ni a la unidad. Entonces tiene más de qué cosa, 2 divisores. Acuérdense, a eso se refiere. Todo número compuesto tiene más de 2 divisores. Cuando yo hablo de número primo, son solamente 2 divisores, la unidad y sí mismo. Entonces, todo número compuesto tiene más de 2 divisores, verdadero. Su valor de verdad de P es verdadero. El Perú es un país sudamericano, ¿verdadero o falso? Verdadero, ahí no hay otra opción. Menos 3 al cuadrado es igual a 9. ¿Verdadero o falso? Falso. Entonces yo tengo que eso es falso, ¿ve? Yo lo determino, no tengo la duda de que eso yo lo puedo hacer. Esa es una proposición simple. Luego vamos a estudiar la proposición compuesta. Las proposiciones compuestas son aquellas que están formadas por 2 o más proposiciones simples, o es la negación de una proposición simple. Dice, en toda proposición compuesta, las proposiciones simples están ligadas mediante palabras conocidas como conectivos lógicos. P es una proposición simple. Termino la tarea. Voy a la playa. Al inicio de clase les dije que dejaran los celulares. A ver, dime, conecta esas 2 proposiciones simples. Usted, señor, que tenía el celular, conecte esas 2 proposiciones simples. Terminé la tarea, o termino la tarea y voy a la playa. ¿Cómo sería? O voy, ¿qué cosa? A la playa. ¿Y cómo lo niegan? Ahí hay que tener mucho cuidado. Y más adelante van a aprender cuál tiene mayor jerarquía para poderla negar. No se niega, hay veces los dos se niegan. Hay una que es bien común cuando ustedes niegan. Dice, todos los días solea. Niega. No todos los días solea. ¿Me dejo entender o no? ¿Y eso es así? ¿Eso es así? Si yo niego, digo, todos los días solea. Inclusive yo puedo hacer, todos los días del verano solea. Y tú le dices al alumno, niega. ¿Qué dicen? No todos los días solea. O sea, lo más fácil. Y ahí hay que tener mucho cuidado, porque eso te va a marcar un orden.
La negación de eso sería algunos días no solea, nada más, ¿ya? No es que todos los días no solea. Y acá sí yo me voy a detener un poco. Mírenme, la idea está que si yo entiendo esto, yo entiendo todo, porque después es una tablita nomás que yo manejo. Miren, acuérdense, una compuesta es como yo digo, tengo dos. Una compuesta es que yo voy a enlazar dos proposiciones simples. ¿Estamos de acuerdo? Yo debo enlazar como mínimo dos proposiciones simples. Una simple es terminó la tarea. La otra es voy a la playa. ¿Cómo los puedo yo unir? Yo digo, si termino la tarea, entonces voy a la playa. Es una forma. Ahí hay un conectivo. Por eso dice, voy a ir conectado acá. Esos conectivos lógicos tienen una representación que ustedes van a aprender. Yo digo, si termino la tarea y voy a la playa. Si termino la tarea o voy a la playa. Si termino la tarea, digo, entonces voy a la playa. Si termino la tarea, sí, solo sí, es que voy a la playa. Entonces, los conectivos van a ser diferentes, pero van a tener algo entre ellos dos. Esta es una proposición simple, esta es otra proposición simple, y este es el conectivo. Y según este conectivo, ustedes van a armar su tabla de verdad. Entonces, fíjense, yo no puedo armar una tabla de verdad para una expresión simple. Solamente me dará dos características, o es verdadero o es falso. Pero cuando ya le pongo otra expresión, yo sí voy a poder armar una tabla. Acuérdense bien que las proposiciones compuestas, no solamente su conexión van con dos simples, yo puedo tener de 3, de 4 conectivos. ¿Ya? Se les haría mucho más complejas. Veamos acá. Dice, vamos a ver acá, en cada uno de los ejercicios de indicar si es una proposición lógica. Son proposiciones. A ver, comenzamos. Yo lo he desglosado para que ustedes se puedan dar cuenta. A ver, todo oftalmólogo es médico. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dice? ¿Puede haber algún oftalmólogo que no sea médico? Entonces, eso yo diría que es falso. ¿Todo oftalmólogo es médico? Verdadero. No hay duda, ¿sí o no? ¿O hay alguna duda? Ya, lo otro, no es cierto que todos los días solea. ¿Verdadero o falso? Porque puede haber días que sean soleados y días que no sean, ¿qué cosa? Soleados. La Universidad San Martín de Chiclayo tiene facultad de medicina. Si ustedes no saben, eso es cierto. La facultad de medicina de Chiclayo. La San Martín tiene una filial que tiene una facultad de medicina. 3 por 5 más 2 por 3. Sería 3 por 5, 15, más 2 por 3, 6. 15 más 6, 21. ¿Es igual a 21 o no? Ya, fíjense que acá no es un enunciado abierto. Esto es una proposición, porque esto es, este producto más esta suma me sale 21. Es cierto que este es 21 es igual a 21. Si yo hubiera cambiado esto por cualquier otro número, esto se hacía, ¿qué cosa? Falso. ¿Me dejo entenderlo? ¿Sí? Ya. Ahora, no son proposiciones. P de x es igual a x cuadrado menos 3x menos 8 mayor o igual a 9. ¿Qué dicen ustedes? ¿Esto es enunciado abierto o no? Si yo le hubiera puesto un valor a la variable, por ejemplo, yo hubiera dicho P de 2. Si yo pongo acá P en 2, ¿qué cosa pasa? Yo lo evalúo, 2 al cuadrado menos 3 por 2 menos 6. Ahí sí yo puedo saber si es verdadero o qué cosa falso. Pero así como está, no es una proposición, es simplemente un enunciado. Puedes prestarme tus copias de matemáticas. ¿A quién le estoy pidiendo? Igualito, enunciado abierto. Esto es una pregunta y esto es una exclamación. Por lo tanto, yo te voy marcando acá lo que son enunciados, ¿qué cosa? Y no son proposiciones. Acuérdate que fíjense la diferencia que hay entre lo que es los 4 primeros con los 3 últimos. Uno te marca una proposición y el otro te marca un enunciado. Vamos entonces. ¿Hasta ahí está claro? Vamos, ¿hasta ahí está claro? Ya, vamos entonces. Pregunten, ¿ah? No se queden callados. ¿Qué conectivos lógicos tenemos? Son palabras que permiten relacionar dos proposiciones o ligar una proposición simple. Cuando se les representa por símbolos que se llaman operadores lógicos. Acuérdate, ¿ah? Yo digo,
Así como yo a esa termino la tarea, lo llamé P, entonces ya ahí tengo, yo ya tengo ¿qué cosa? ¿Qué cosa tengo ahí a esa expresión? Lo llamé P. ¿Qué cosa tengo? Un operador. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Yo voy reemplazando, lo voy a hacer por simbología. Los siguientes conectivos son los más recurrentes. A ver, O. ¿Sí o no? Vamos. ¿Qué más? I. ¿Qué más tenemos? Sí, entonces. Sí, solo sí. O es de la San Martín o es de San Marcos. Pero no puede ser los dos a la vez. O estás acá en la facultad o estás en la otra facultad el día miércoles a las 3 de la tarde. No puedes estar en el mismo sitio al mismo tiempo. ¿Ya? No, yo niego. Dice, ahí vamos entonces. Miren, proposiciones y el valor de verdad. Las tablas de verdad que ustedes van a generar, acá están. Las tablas de verdad son representaciones gráficas en forma de arreglos. Yo tengo esta forma de arreglo, ¿ya? A alguien se le ocurre hacer al revés, no hay ningún problema, pero tiene que tener una forma de arreglos que sirven para analizar los posibles valores de verdad que puede tener una proposición simple o compuesta. Por ejemplo, acá, ahí tienes una sola proposición, puede ser verdadera o falsa. Pero ya cuando tengo dos proposiciones, ya tendría yo que ver la manera como los voy manejando. Fíjense, a ver, yo quiero que vean esto y que salga de ustedes, ¿ya? Miren acá, ¿ver? Para P, ¿cómo armo su tabla de verdad? ¿Cuántos valores de verdad y cuántos valores falsos tiene esa tabla? Solo para P. ¿Dos verdaderos? Ya. ¿Y Q cómo se arma? Un verdadero y... ¿qué cosa? Falso. Eso entra por combinatoria. A eso se ha llegado a hacer eso por combinatoria. Todas las posibles formas de combinar te dan esa relación. Miren una de 3. Yo digo, una de 3, ¿cuántas deben tener? Para P, ¿cuánto? 4. Para P, 4. Para Q, de 2 en 2. Y para R, de 1, ¿qué cosa? En 1. Fíjense, para P, 4 verdaderos. 4 verdaderos y 4, ¿qué cosa? Falsos. Para Q, 2 verdaderos, 2 falsos. Para R, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Esto tiene una relación. Esto es 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3. ¿Y qué cosa sería 1? Una sola proposición. ¿Qué cosa sería 2? Serían 2 proposiciones. ¿Qué cosa sería 3? 3, ¿qué cosa? Propo. ¿Y si fueran 4? Si fueran 4, ¿cuánto sería? 2 a la cuarta. ¿Cuánto saldría? 16. 8 verdaderos, 8 falsos. La que sigue. La que sigue. 2 y la que sigue, 1. Entonces yo armo mi propia tabla. Ahora ve, miren, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3. El exponente te indica el número de variables proposicionales. El 1, una sola variable. El 2, 2 variables. El 3, 3 variables proposicionales. Y ahí ustedes van sacando. Fíjense. En general, para n proposiciones o n variables proposicionales se pueden presentar 2 a la n posibilidades. Pero fíjense, ve, utilizando los conectivos lógicos estudiados se pueden combinar cualquier número finito de fórmulas lógicas para obtener el valor de verdad de otras expresiones más complejas. Fíjense que esto para mí vendría a ser lo que yo tengo como soporte. Ustedes, cuando hacen cuadros comparativos, por ejemplo, de enfermedades con formas de tratamiento, utilizan tablas de verdad. Bastante. Y eso lo presentan en cuadros para saber cómo ha ido funcionando eso. La conjunción es un enunciado compuesto en el que dos proposiciones se enlazan por el conectivo y cuyo símbolo es... Fíjense cuál es el símbolo. Fíjense solamente el símbolo de I que va a ser representado en todo de acá para adelante. Cuando yo me refiero a I, voy a simbolizarlo así. Dice, se llama conjuntor. Dice, también equivalen al conectivo, la conjunción, las palabras, pero, sin embargo, aunque además, no obstante. Dice, terminé la tarea,
voy a la playa. Terminé la tarea y voy a la playa. P y Q, su representación simbólica. ¿No? Dice, su tabla de verdad, P, 2 verdaderos, 2 falsos. Verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces, P y Q, verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero y falso, falso. Falso y verdadero, falso. Falso y falso, falso. A ver, ¿cuál sería tu sistema de aprendizaje? Yo me tendría que aprender una sola nada más. ¿Qué se aprenderían ustedes? Claro, ¿cuándo es verdadero? Porque los demás son, ¿qué cosa? Falso. Acuérdense, o sea, no se van a aprender toda la tabla. Y ustedes van a ir armando una tabla ahí, ¿no? Que acá te dice la conjunción solo es verdadera cuando las dos proposiciones son verdaderas. ¿Ya? Vamos a ir uno. La disyunción relaciona dos o más proposiciones con la palabra o. Se denota por, miren el símbolo de la o, es todo lo inverso a lo que habíamos visto. Su tabla de verdad es esta. A ver, ¿de qué te vas a acordar acá? A ver, falso o falso, ¿qué cosa es? Falso o falso es, ¿qué cosa? Falso. ¿Ya? Acá lo tienes, ¿ve? Falso o falso es, ¿qué cosa? Falso. Y tú tienes acá, mírenme, los demás son, ¿qué cosa? Verdadero. Basta que uno sea verdadero para que la disyunción sea, ¿qué cosa? Verdadero. Y ahí lo tienes. Ahora, vamos entonces, ¿ve? Miren, acuérdense, ya vamos con dos, ¿ah? Después yo les voy a hacer armar la tabla. La disyunción solo es falsa cuando ambas proposiciones son falsas. La disyunción exclusiva o diferencia simétrica es un enunciado compuesto en el que dos proposiciones se relacionan con el conectivo o. O es de, o es de. No puede ser ambos a la vez. Cuyo símbolo es un triangulito y se llama disyuntor fuerte. La disyunción exclusiva es verdadera si una de las proposiciones es verdadera y la otra es falsa. Se denota por, miren los dos símbolos que tiene. Vamos a ver acá. Fíjense. P, Q. Vamos. ¿Qué cosa nos está diciendo ahí? A ver, ¿qué cosa nos dice? A ver, acá nos está diciendo, por ejemplo, solo es verdadera cuando una es verdadera y la otra es falsa. Verdadero, falso, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. En los otros dos casos, ¿cómo son? Falsos, ¿ya? Acuérdense bien. Fíjense que esto es lo que ustedes van a armar, ¿ve? Miren. Luego vas a tener, acá te dice, se lee P o Q, pero no ambos. Eso es lo que lees ahí, en ese disyuntor exclusivo. O es P o es Q, es la otra forma de leer. Dice, Javier Molina estudia medicina en la Universidad San Martín. ¿Y por qué no puse yo estudia medicina en la Universidad San Martín? ¿Por qué le pongo nombre propio? ¿Por qué le estoy poniendo nombre propio a eso? Para que sea una proposición, porque sin nombre propio es un enunciado. ¿Quién estudia medicina en la San Martín? Acá tenemos no sé cuántos alumnos que estudian medicina, pero si yo le pongo nombre propio, y a ese señor sí está identificado. Dice, Q, Javier Molina estudia medicina en la Universidad de San Marcos. Ahora comenzamos, ve, mira. O Javier Molina estudia medicina en la Universidad San Martín o en la Universidad de San Marcos. Fíjense ahí. Y eso es P, diferencia simétrica o disyunción exclusiva Q. P, triángulo Q. ¿Ya? Acuérdense bien. O es o es. Son dos O que aparecen a la vez. Vamos a ver entonces. En la negación de una proposición P es otra proposición denotado por no P, que se lee no P o no es cierto que, cuya verdad o falsedad queda determinado por la siguiente tabla. P, no P. Verdadero, la negación del verdadero, ¿qué cosa es? ¿Cómo niegan la verdad? Ya, ¿y cómo niegan la falsedad? Ya, acuérdense de los dos. A ver, vamos acá. P, Eduardo es estudioso. No P, Eduardo no es estudioso, o también no es cierto que Eduardo es estudioso. Acuérdense. No cuando se niega una proposición compuesta se niega al operador de mayor jerarquía en dicha proposición. Esto es importante porque más adelante ustedes siempre lo van a utilizar. ¿Cuál es mi proposición de mayor jerarquía? ¿Ya? Yo digo acá,
Pablo fue al banco y retiró el dinero. Yo pregunto, ¿puede alguien retirar el dinero? ¿Ya? ¿Puede alguien retirar el dinero? ¿O el dinero se retira solito? ¿Cuál es el que tiene mayor jerarquía? ¿Pablo o retirar el dinero? Claro, esa es la proposición de mayor jerarquía. Porque si Pablo no va al banco, no hay forma de que retire, ¿qué cosa es? Dinero. ¿Ya? Por eso que yo digo, ahí dice, ¿a quién voy a negar? A lo que haga Pablo, no a que retire el dinero. No es cierto que Pablo fue al banco y retiró el dinero. Entonces yo no puedo decir, no es cierto que retiró el dinero y Pablo fue al banco. Porque no es eso. La proposición más fuerte es que Pablo fue al banco. ¿Y a qué va Pablo al banco? A retirar qué cosa es, dinero. Por eso es que yo niego a esto. No es cierto que Pablo fue al banco y retiró el dinero, ¿ya? Acuérdense siempre eso, por eso ahí lo tengo. Cuando se niega una proposición compuesta, se niega al operador de mayor jerarquía. Acuérdense de eso. A ver, su representación simbólica es Q y R, y eso lo voy a negar, ¿ya? Miren ustedes ahí. La condicional, denotada por el símbolo, ahí tienen una flecha que se lee entonces o implica. Por lo tanto, este conectivo une dos o más proposiciones con la palabra entonces. Pero esa palabra entonces también tiene algunos equivalentes, que serían por consiguiente, luego, de manera, ya que, puesto que, siempre que y por qué. Por ejemplo, P, Eduardo estudia, Q, Eduardo aprueba el examen. P, entonces Q. ¿Qué cosa significa? Si Eduardo estudia, entonces aprueba el examen. Acá hay dos cosas importantes. Uno es antecedente y el otro es qué cosa, consecuente. Identifico quién es el antecedente y por lo tanto sale qué cosa es consecuente. Si yo niego el antecedente y vamos a suponer, perdón, si yo afirmo el antecedente y niego el consecuente, la proposición total es falsa. Es el único caso que ustedes tendrían que ver ahí. Miren ustedes acá. El condicional P entonces Q. P se llama antecedente y Q se llama ¿qué cosa? Consecuente. Acuérdense quién es el antecedente, en qué orden va. Primero es P, antecedente, y luego es Q, que es el consecuente. ¿Ya? Ahí está. Entonces, vamos a tener su tabla de verdad. ¿Cuándo esto es falso? Cuando, ¿qué cosa es verdadero? ¿El antecedente o el consecuente? Claro, y el consecuente es falso, por lo tanto toda la proposición es falsa. El 80% de los problemas de exámenes que vienen para que ustedes puedan deducir una tabla lógica o simplemente encontrar los valores de verdad de las proposiciones, vienen con eso. ¿Por qué? Porque esto te determina fácil. ¿Verdadero o falso? Entonces falso. Si a mí me dan toda una expresión donde hay un conectivo entonces y me dicen que es falso, el primero es verdadero y el segundo es ¿qué cosa? Falso. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces de ahí yo puedo deducir todo. Vamos a ver acá. En el condicional P entonces Q solo es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En todos los demás casos es verdadero. A ver, acá hay tres cosas más que salen de esta condicional. La proposición recíproca. ¿Qué está pasando ahí? A ver, con el primero. ¿Qué ha pasado con la recíproca? ¿Quién pasó a ser ahora antecedente y quién pasó a ser consecuente? Claro, ahora el Q es antecedente y el P ¿qué cosa es? Ya, ¿qué pasa con la inversa? ¿Se ha negado a los dos, sí o no? ¿Qué pasa contra la contrarrecíproca? Están negados pero han cambiado de lugar o no, ¿sí? Ya, su tabla ahí lo tienen. Basta que tengan uno y sepan que es un recíproco, que es un inverso y que es una contrarrecíproca. Ya, fíjense bien ahí. Entonces, eso es lo que ustedes tienen ahí. Y eso es lo que ustedes van armando su tabla. Vamos a ver acá. A ver. La bicondicional o doble implicación, denotado por, mira, ahí tienes una doble implicancia. Se lee sí, solo sí, relaciona dos o más proposiciones mediante la palabra sí, solo sí. Su tabla de verdad es. ¿Qué diferencia hay entre esta tabla y lo que era la diferencia simétrica o disyuntiva exclusiva?
A ver, ¿cuál era en la otra? Cuando era un triangulito acá, ¿cuál era la otra? Esta. ¿Qué era acá? Falso. Esto era, y esto era, Verdadero. y ahora acá, ¿cómo va? Ya, entonces ahora ustedes sí pueden armar su propia tabla, ¿ve? Miren, a ver, yo digo acá, vamos a armar la propia tabla. Si yo tengo por acá, vamos a armar de dos nada más, ¿ya? A ver, acá tenemos a P, acá tenemos a Q. Acá vamos a ver, P y Q, va una. La otra era P, ¿qué más han estudiado? P o Q, ¿qué más han estudiado? P, diferencia simétrica con Q, ¿qué más han estudiado? A ver, ¿cuál es la otra? P, entonces Q, y me falta la última, ¿qué cosa es? Ya está, sí, solo sí Q. Ahora, miren ustedes, ¿ve? Esta es la tabla que ustedes deben tener. Esta es la tabla que ustedes pueden armar, ¿ve? Para dar cualquier práctica. Yo digo, si esta la tengo por acá, voy a tener esta por acá, ahí tengo otra, por acá tengo otra, y ahí está, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Vamos a ver cómo nos movemos con esta. A ver, ¿cómo haremos la tabla acá? Ya, verdadero, verdadero. Ya, falso, falso. ¿Qué sigue? Verdadero, falso. Ya, ahora sí, armemos acá. P o Q. ¿Cuándo esto es verdadero? Cuando los dos son verdaderos. Entonces yo voy a sacar esto, nada más que esto, ya. Eso me marca la diferencia. O, ¿cuándo los dos son falsos? Cuando los dos son falsos, ¿sí? Entonces, acá armo yo que si esto es falso, los demás son verdaderos. Si acá es verdadero, lo demás es ¿qué cosa? Falso, ya. Y acá, ¿qué cosa armo? La primera es falsa, la segunda ¿qué cosa es? La otra es, y la otra es, cuando los dos son iguales son falsos. En los demás casos son ¿qué cosa? Verdadero. Y cuando esto es antecedente consecuente, ¿cuándo es falso? La primera es verdadera y la segunda ¿qué cosa es? Entonces acá es falso. Los demás ¿qué cosas son? Ya está, ¿eh? Y ahora, digo, y en la doble, ¿qué cosa tengo acá en la doble? A ver, P, sí solo Q. ¿Cuándo esto es verdadero? Entonces, esto es verdadero y esto es verdadero. Los demás casos, ¿cómo son? Ya, con esto, yo armo esto de acá y ya tengo todo. Yo no tendría ya que acordarme de los demás. Fíjense, ve. Sí, yo tengo que entender lo que es una proposición y un enunciado, ¿no? Fíjense ustedes cómo arman la tabla, y la pueden armar fácil. Yo tendría solamente una tabla ahí y comienzo a trabajar con todo, ¿ya? Vamos a ver entonces, acá. P, Londres está en Inglaterra, Q, París está en Francia. ¿Qué dice? P, sí, solo Q. Londres está en Inglaterra, sí, y solamente sí, París está en Francia. ¿Estamos? ¿Ya? Ahora, vamos acá, a ver, fíjense. A ver, construir la tabla de verdad de las siguientes proposiciones lógicas. Vamos a la primera. Vamos, comiencen a trabajar. A ver, saquen una hoja, quiero que trabajen todos. A ver, el segundo, ¿qué les ha salido? ¿Sabía? Fíjense ahí los objetivos. Acá el inicio está así, falso, entonces falso, es verdadero. ¿No? Y después verdadero, falso, era falso, falso, verdadero, verdadero. Acuérdense que resuelvo primero esto ya lo conozco, luego saco esto. ¿No? Esto es verdadero, solo si ambos son definidos contrarios. Verdadero, falso, verdadero. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero. Y así voy haciendo. Ya tengo esto, de todo esto es de la respuesta. Igualito agarro acá. Primero hago esto, luego hago la conexión con esto, que me sale esto de acá. Luego busco esto de acá, que también hago acá primero esto. Luego hago la conexión de estos dos, que es esto. Y esto lo voy a combinar con esto de acá, que me sale esto. Y
finalmente esto es el que combino con todo esto, ¿no? Y eso es lo que nos está saliendo acá. ¿Okay? Entonces, si trabajan en orden, no van a tener, por eso esa tabla de ayer es importante. ¿Dónde estamos? A ver, ¿dónde? ¿Dónde? A ver, en las proposiciones equivalentes, vamos a ver acá. Acá hay dos cosas que van a tener mucho cuidado. Se dice que dos proposiciones, ya este es más como si fuera álgebra. Si yo les digo a qué es igual a más b elevado al cuadrado, ¿qué cosa harían ustedes? Si yo digo a más b elevado al cuadrado, ¿a qué es igual? A cuadrado más 2ab más b cuadrado. A más b al cuadrado es equivalente a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Igualito acá. P equivalente, yo digo P entonces Q, dice, y no P o Q, yo tengo que saber si esas dos son equivalentes. ¿Qué pasa cuando yo en álgebra les digo a más b elevado al cuadrado es igual a cuadrado más 2ab más b cuadrado? Que para cualquier valor que yo reemplace en A y en B, se va a cumplir siempre la equivalente. Y acá es igualito. Yo tengo P entonces Q y no P o Q. Yo digo, ¿cómo saber yo si esos son equivalentes o no? Deben presentar la misma tabla de verdad. Me supongo en el resultado, ¿ve? Vamos a construir las tablas. Fíjense, al construir la tabla yo tengo PQ, la primera, yo digo acá tenemos las variables y acá está P, entonces Q es esta y no P o Q es esta. Si acá me sale la misma tabla de verdad en ambos lados, entonces yo digo que estas dos son, ¿qué cosa? Equivalentes. En la primera me sale verdadero, falso, verdadero, verdadero. En la segunda me sale verdadero, falso, verdadero, verdadero. ¿Qué concluyo entre esta y esta? Que son, ¿qué cosa? Equivalentes. Ahora, ¿cuál es la otra forma que yo voy a tener que sean equivalentes? A ver, ¿cómo yo digo? Miren, vamos. ¿Qué pasa si yo acá, entre estas dos, yo coloco sí, solo sí? Miren, ¿qué pasa si entre esas dos yo tengo acá P, yo digo acá P, acá yo tengo Q, y esta la voy a colocar con sí, solo sí, la otra que es no P, ¿ya? Y acá coloco o Q. A ver, pero miren lo que yo estoy probando acá, sí, solo sí. Esta de acá la conocen, esta de acá la conocen. A ver, dame el resultado de esta primera. ¿Qué cosas son? ¿Verdadero? ¿Falso? ¿Qué más? Verdadero, ¿qué cosa? Verdadero. De la otra, ¿qué cosa es? Igualito. Verdadero, falso, verdadero, ¿qué cosa? Verdadero. Estas dos, ¿cómo se enlazan? A ver, verdadero o falso, ¿qué dice? Verdadero. La otra, verdadero. La otra, verdadero. La otra, verdadero. Son equivalentes mediante este enlace también, pero cuando toda esta tabla de verdad, ¿qué cosa me sale? Verdadero. Esa es la otra forma de demostrar la equivalencia, pero toda esa tabla te tiene que salir verdadero. Si ya te sale otra cosa, entonces no son equivalentes esas dos. Tienes dos formas. Y la otra que hay de demostrar la equivalencia es con la parte algebraica, la lógica algebraica. Vas tú por... te voy a dar yo algunas, ¿cómo se llama? Leyes lógicas que tú puedes ir trabajando. No trabajamos mucho acá con eso, más trabajamos con la tabla de verdad. De repente en el seminario algunas le van a hacer, pero ahí les van a dar la tabla, ¿ya? Entonces, yo digo que P entonces Q y no P o Q son equivalentes. Esos son dos cosas equivalentes, ¿ya? Yo puedo colocar P entonces Q, o puedo colocar no P o Q. Dice, la tautología, contradicción y contingencia. Es el orden, ¿ve? Mírenme. Una expresión proposicional se llama tautología si los valores de verdad de su tabla de verdad son verdaderos. Dice, una expresión proposicional se llama contradicción si los valores de su tabla de verdad todas son. Y la contingencia si los valores de su tabla de verdad hay valores verdaderos, ¿sí? ¿Qué cosa? Falso. Entonces, acuérdense, si todas son verdaderas, tautología.
Si todas son falsas, contradicción. Si hay verdaderos y falsos, se llama ¿qué cosa? Contingencia. Luego te dice, determinar si el siguiente esquema es una tautología, contradicción o contingencia. ¿Qué vas a hacer ahí? Lo primero que tendrías que hacer es tu tabla. Haces tu tabla P y Q y ves, ¿qué cosa te salió? Todo te salió, ¿qué cosa? Claro, todo, fíjate acá, fíjate acá, todo te está saliendo, ¿qué cosa? Falso. Y si es falso, ¿qué cosa es esto? Contradicción. ¿Qué hubiera pasado si todo te sale verdadero? Ya, ¿qué pasa si te hubiera salido verdaderos o falsos? Ya está. Entonces, acuérdense, yo hago mi tabla y veo el resultado general, ¿qué cosa me está saliendo? Si todo es falso, contradicción. Si todo es verdadero, tautología. Y si todos son, algunos son verdaderos y algunos son falsos, contingente. Sigues armando tu tabla. Dadas las siguientes proposiciones, mira la primera proposición. P de x es igual a x cuadrado más x más 1 mayor que 2x. Te preguntan, ¿qué pasa entonces con P en 0? Ya te están determinando. ¿Qué haces cuando te piden P en 0? No escucho. ¿Qué hacemos cuando yo te pido P en 0? Reemplazo. 0 al cuadrado más 0 más 1. ¿Cuánto me queda? 1. 2 a la 0. 1 mayor que 1. Falso. Por lo tanto, esto se lee así. El valor de verdad de P, es ¿qué cosa? Falso. Igualito. ¿Qué pasa cuando esto vale menos 2? Acá sería menos 2. ¿No es cierto? Y acá sería ¿qué cosa? 4. ¿Pero qué cosa? ¿4 positivo o 4 negativo? Ya está. Esto te saldría ¿qué cosa? Menos 4. Y esto te saldría ¿qué cosa? Menos 2. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Acá te está saliendo menos 4 y acá te está saliendo menos 2. ¿Eso es verdadero o falso? Ya. Entonces, ¿y qué salió ahí? ¿Qué le hemos puesto? Menos 2 verdadero. Ya. Entonces, vamos a ver acá. Para que esto no se complique tanto. Vamos a ver acá. Ahí. ¿No? A esto le vamos a poner a ver, ahí ¿qué cosa se hace? ¿Verdadero o falso? A ver, ¿qué sería? ¿Verdadero o falso? Ahí es verdadero, ¿no? Menos 2 sería más 2 elevado al cuadrado, 4. 4 mayor que menos 2, verdadero. ¿Ya? Porque eso ya está trabajado ahí. X cuadrado menos 3x mayor que 0. Para R igual a 0, ¿qué pasa? No escucho. Te están preguntando evaluarlo en 0. ¿Qué te pasa con 0? 0 menos 0 es 0. ¿0 mayor que 0? Ya está. Entonces, eso también es falso. Muy bien. Tenemos los valores de verdad de P, de Q y de R. Ahora veamos. Te preguntan determinar el valor de verdad del siguiente esquema. No P, entonces Q. Sí, solo sí, S. Diferencia simétrica con no S. Y eso I y no R. Eso es de una práctica, de un parcial. Yo hago la pregunta. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué cosa es esto? No hay S. No hay S acá. Y esto es una tabla. Lo dejo, me falta S, faltan datos, ¿o qué pasa? Esto siempre va a ser ¿qué cosa? Si este es el negativo de esto, entonces ¿esto qué cosa es? A ver, en la diferencia simétrica, ¿cuándo esto era positivo? Cuando eran de sentidos contrarios. O sea, uno era verdadero, el otro era falso, el otro era falso y el otro era ¿qué cosa? Verdadero. ¿Y esto va a ser siempre eso o no? Si esto es verdadero, ¿esto qué cosa es? Si esto es falso, ¿esto qué cosa es? O sea, siempre van a tener uno positivo y el otro qué cosa negativo. O uno verdadero y el otro qué cosa falso. Por lo tanto, esto siempre va a ser ¿qué cosa? Verdadero. Entonces, esto lo conoces. ¿Qué cosa vale? Esto lo conoces. ¿Qué cosa es esto?
Falso, a ver, esto es falso. La negación de eso, verdadero, entonces verdadero. ¿Qué cosa te sale? Verdadero. Esto es verdadero. Verdadero, sí, solo sí, verdadero. ¿Qué cosa te sale? Verdadero. Ahora, este verdadero lo vas a enlazar con esto. Esto es falso. Su negación, verdadero y verdadero, ¿qué cosa te sale? Ya, eso es, fíjense, ve, miren, eso es lo que tienen así. Ya, fíjense ustedes ahí. Esa es la forma como yo los voy a evaluar en el examen parcial. O sea, yo no voy a entrar a tablas tan grandes, porque no me va a dar el espacio para el examen. Entonces, esas son formas que yo te doy, una expresión de esa forma, y tú debes sacar el valor de verdad. Una vez que tienes los valores de verdad, yo te voy a dar esta expresión, y tú vas a decirme si es verdadero o es falso. ¿Ya? Fíjense bien. A ver, veamos. Bueno, estas son equivalencias que les va a servir mucho para el caso de que ustedes puedan hacer las equivalencias mediante leyes. Nadie les prohíbe que hagan mediante leyes. Aquel que sabe o conoce leyes puede aplicar leyes nada más. Miren todas las leyes que hay. Ahí tienen las leyes de involución y de potencia conmutativa, asociativa. Luego tienes acá las leyes de las distributivas. Esta que es famosa, ¿no? La ley de Morgan. No P o Q es no P y no Q. O no P y Q es no P o no Q. Y las leyes de los complementos, ¿ya? Y tienes las principales leyes lógicas. ¿Cómo se cambia de un entonces a un o? ¿Se acuerdan que habíamos demostrado hace un rato que eran equivalentes? La primera, P entonces Q, es equivalente a no P o Q. O no P entonces Q es equivalente a P y no Q. Bueno, y ahí tienen ustedes todas estas alternativas. Ya, yo si quieren ustedes le pueden luego pasarle, ponerle acá su CV y copiar esto, ¿no? No hay ningún problema. Acá tienen las principales leyes lógicas, que ahí las tienen. Y entramos ahora a los cuantificadores. Ya para ir, fíjense ustedes, acá el problema es solamente de entender. Dice, función proposicional es todo enunciado abierto que tiene la propiedad de convertirse en una proposición al ser sustituido la variable por una constante específica. Y a eso les había explicado hace un rato. Se les denota así, P de X, Q de X, como cualquier otra función polinomial. Ejemplo, sea X cuadrado menos 8X más 7 igual a 0. ¿Dónde? ¿Qué pasa si X toma el valor de 1 y si X toma el valor de menos 7? A ver, si toma 1, ¿qué pasa? ¿Qué es lo primero que harían ustedes? Hallar, ¿qué cosa? Las raíces. A ver, ¿cuál es la factorización de eso? A ver, ¿qué cosa le sale? 1 y 7. Cuando es 1, ¿cumple o no cumple? Por lo tanto es verdadera. Y cuando es menos 7, no cumple, por lo tanto es falsa. P de 1 es verdadera, cumple, 0 igual a 0. P de menos 7 no cumple, porque ahí te sale un valor diferente de 0. ¿Ya? Fíjense, ahí estamos entrando a la función proposicional. Acuérdense bien, la función proposicional va como un polinomio, P de X, Q de X. Si yo tengo determinado X, entonces yo sé si esto es verdadero o es falso. Por eso que acá les pongo yo, esto es verdadero si es 1, pero es falso si es menos 7. ¿Y cómo yo puedo hacer esto de acá? Primero lo factorizo y encuentro cuáles son las raíces de esta ecuación. Las raíces serían 1 y más 7, pero no menos 7. Pero eso lo tendrían que haber hecho primero por factorización. Si lo evalúan en 1 y en 7 es verdadero, pero si lo evalúas en 1 y en menos 7 es falso. Ahí ustedes entran ya por sus conocimientos de álgebra. Cuantificador universal. Acá no enseñamos mucho la parte de todo esto de lo que es cuantificador, solamente para que entiendan nada más. ¿Qué es un cuantificador universal? Es el que me representa toda la recta numérica. Dice, ve, en toda función proposicional precedida por el prefijo para todo, que está denotado por este símbolo, que indica para todo. Para todo X que pertenece a los reales, X elevado al cuadrado es mayor o igual que 0.
Si hay uno solo que sale de esto, entonces esa proposición es falsa. Pero si cumple para todos, esa proposición es verdadera. ¿Habrá algún número que elevado al cuadrado sea mayor o igual a 0? ¿Verdadero o falso? A ver, si yo coloco menos 1 al cuadrado, ¿qué cosa es? 1. ¿1 es mayor que 0 o no? ¿Sí? Ahora yo quiero demostrar el igual. ¿Qué pasa cuando esto es 0? 0 al cuadrado, ¿cuánto es? ¿0 es igual a 0? Sí, entonces cumple. Esto cumple para todos los valores. ¿Ya? Esto va a cumplir para todo valor de x. Por lo tanto, acuérdense, todo número elevado al cuadrado siempre es mayor o igual a 0. Se ve para todo x perteneciente a los reales, x cuadrado es mayor o igual a 0. Un cuantificador existencial de uno solo, es toda función proposicional precedida por el prefijo existe alguno, que está denotado por existe algún x. Ejemplo B, existe algún x que pertenece a los reales, tal que 2x cuadrado menos 8 es igual a 0. A ver, veamos. ¿Habrá algún número, por lo menos 1, que reemplazado en vez de x me salga igual a 8 y eso me determine tener que esa diferencia sale 0 o no? Ya, ¿qué número? 2 al cuadrado sería 4, por 2, 8, 8 menos 8 igual a ¿cuánto? A 0. ¿Y es el único? No, porque hay otro más. Pero eso es lo que te dice, que exista por lo menos 1. ¿Ya? Si existe por lo menos 1, esto es verdadero. Acuérdense, uno es para todos, no puede fallar ninguno, y el otro es que por lo menos exista uno. La negación de esto es esto, y la negación de esto es esto. Todo al revés, cambia en la negación, acuérdense bien. Miren los símbolos, para todo y existe. Ahora vamos a ver acá. La negación de los cuantificadores, miren ustedes. Dada una función proposicional como p de x, entonces si esta función proposicional está cuantificada y se niega, entonces se cumple la siguiente igualdad. Dice, para todo x que pertenece a existe un polinomio p de x. Niego eso. A ver, voy a negar de todo esto de acá. Si es para todo, su negación sería ¿qué cosa? Existe alguno. Por lo menos uno. Existe por lo menos uno que pertenece a, que niegas la proposición. ¿Ya? La proposición ahí la niegas. Pero acuérdate que el conectivo acá es para todo, su negación es existe alguno. No te sales del campo, acá es A, sigue siendo en A. Dar una proposición, dice tal como p de x, entonces esta función proposicional está cuantificada en forma existencial, existe por lo menos uno o alguno, y se niega, entonces se cumple la igualdad. Existe algún x que pertenece a, y ahí tienes la expresión, el p de x. Voy a negar esto. Si niego esto, ¿qué cosa tiene? Primero niega esto. ¿Cuál es la negación del existe? Para todo. X que pertenece a, y niego la expresión. Niego la proposición. Acuérdense, por eso que eso ustedes tienen que entender bien. El para todo, su negación es existe alguno, y en el que existe alguno, su negación es para todo. A ver, veamos. Vamos acá en los ejercicios de aplicación, ¿ya? A ver, quiero que vean acá. Vamos rapidito, esto es ya para ir terminando. La primera proposición, esto también se presenta. ¿Cómo lo resuelve? Vamos, esa primera, ¿es verdadero o es falso? ¿Esa primera expresión es verdadero o falso? A ver, 3 al cuadrado es 9. 9 menos 4 es igual a 8. Falso. Ya, ahora, la otra, 81 menos 7. 9 menos 7 es igual a 2. Verdadero. Falso. Falso, verdadero. Pero falso, ¿cuál es el conectivo con ellos? A ver, ¿cuál es el conectivo? El conectivo es esto, ¿no es cierto? La diferencia simétrica. Entonces, ¿eso es verdadero o falso? Ya está, perfecto. Fíjense ustedes, la segunda, operaciones. Primero hago las potencias, luego hago la división o la multiplicación. La primera, ¿qué cosa me sale?
La segunda es falso, por lo tanto, verdadero, entonces falso, ¿qué cosa me sale? Ya está, ahí lo tiene. ¿Ya? Esos son cuando son números de esa forma. Todos estos son de prácticas, así les viene. A ver, la segunda, ¿cómo sería? P de x es igual a x cuadrado menos 16 mayor que 0. Q de x es igual a x menos 8 igual a 0. Y R de x es igual a x al cubo menor que 27. Mira que esas son las variables proposicionales. Voy a evaluar cada variable. P en menos 5, ¿qué pasa? ¿Verdadero o falso? Ya, P en menos 5 es verdadero. Q en 9. Q en 9, falso. La negación, verdadero y verdadero. Ya, ahora, eso es sí, solo sí. R3, falso. ¿Qué cosa me sale entonces? A ver, la primera, ¿qué fue? Parece que ahí está mal, ¿no? A ver, la primera, ¿qué fue? La primera es 25 menos 16 mayor o igual a 0, verdadero. La segunda, 9 menos 8 igual a 0. Ya, por lo tanto, ese es falso. ¿Sí? La negación de eso sería verdadero. Entonces tendríamos acá, a ver, ¿qué nos estaría saliendo entonces? Ya, esto nos sale, ¿qué cosa? Verdadero. Listo. Esto nos sale verdadero. Lo que sigue, ¿qué cosa nos sale? Falso. Verdadero, entonces, verdadero, sí, solo sí. Falso, ¿eso qué cosa me sale? Falso. Ya está. Ahí lo tenemos. Esto te sale falso. Bien, regresemos entonces al otro. Vamos acá. El que sigue, a ver, vamos ahí. El que sigue, ¿qué cosa nos está saliendo? A ver, P de 5, ¿verdadero o falso? Revisen, ¿ah? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Q de 8, verdadero. ¿Verdadero y verdadero? Verdadero. Ya, ahora el otro, R de menos 4. R de menos 4 te queda menos 64 menor que 27, verdadero. Q de 2, ¿qué te queda? ¿Verdadero o falso? ¿Qué cosa te da? ¿Te da qué cosa? Verdadero, ¿sí o no? By no. Ahora, verdadero, triángulo verdadero, ¿qué cosa te sale? Falso. Ahora, P de 6, ¿qué cosa te queda? P en 6, 36 menos 16, mayor que 0, verdadero. La negación es falso. ¿Sí? Ahora, Q de 5, ¿qué cosa tienes? Igual a 0, falso. Falso o falso, ¿qué cosa te sale? Ya, entonces, falso o falso es ¿qué cosa? Falso. Entonces, tienes falso, sí, solo sí, falso, verdadero. Ya, acuérdense. Ahora, construir la tabla de verdad de la siguiente proposición. Eso también es una prueba, ¿ven? Fíjense, P, entonces no Q, sí, solo sí, Q, tienes ahí diferencia simétrica con P. Entonces tenemos, pregunto, ¿qué me salió? ¿Una tautología o una contingencia? Perfecto. Acuérdense que no es tautología, no porque hay más verdad, es una tautología. Para que sea tautología, todos tienen que ser ¿qué cosa? Verdadero. Basta que uno sea falso para que eso sea contingente. Miren cómo vamos desarrollando. Q triángulo P, luego hago P entonces no Q, y esos dos los voy a enlazar con sí, solo sí. A ver, veamos. Determinar la siguiente proposición. Dice si es tautología, contingencia o contradicción. Vamos ahí. Esta tabla ya yo sé que la saben armar. A ver, ahí comenzamos. ¿Qué nos salió? Contingencia. Acuérdense, miren los valores de P, los valores de Q y los valores de R. Luego, ¿cómo voy resolviendo cada uno? Por eso que lo voy colocando. Ya no hago todo, ¿ve? Entonces, resuelvo la primera, resuelvo la segunda y los enlazo. ¿Ya? A ver, veamos. Esto, a ver, vamos acá. Esto es lo que yo les decía, ve. Esto es lo que se presenta más en los exámenes.
van a ver, revisen exámenes parciales pasados y van a encontrar que esto es la forma más rápida que tenemos para evaluar. A ver, yo pregunto, esto, entonces esto es falso. Para que esto sea falso, todo esto, ¿qué cosa debe ser? Y todo esto, ¿qué cosa debe ser? Ya, para que esto sea falso, ¿esto qué debe ser? Y esto debe ser, ya conozco el valor de verdad de R y el valor de verdad de T. El valor de verdad de R es ¿qué cosa? Verdadero. Y el valor de verdad de T es falso. ¿Ya? Ahora, voy acá. Para que esto sea verdadero, ¿cuándo esto es verdadero? Cuando los dos son, ¿qué cosa? Verdaderos. Por lo tanto, P es verdadero y Q, ¿qué cosa es? Listo. Esos son los valores de verdad. Acuérdense cómo entra. ¿Ve? Acuérdense. Ahí está. Fíjense cómo vamos entrando. Vamos reconstruyendo a partir de abajo hacia arriba. A ver, esto se supone, esto ya se supone que ustedes pueden hacer esto en su casa. ¿Ya? A ver, pregunto. Vamos a ir rapidito. P entonces Q. ¿Lo podría sacar? Acuérdate que esto, acá te falta, ¿no? Esto se cierra acá. ¿Ya? Esto se cierra acá. Y luego ustedes van a hallar estos dos. Pueden hallar ustedes estos dos. Miren acá. ¿Cuál de las siguientes proposiciones lógicas son equivalentes? Yo lo demuestro con leyes lógicas. ¿Qué hago? Primero hago, ¿qué cosa? Una tabla. A ver, vamos a la tabla. Ahí está. Busco cuáles son los valores de verdad de no P, entonces no Q. Verdadero, falso, falso, falso. ¿Cuáles son los valores de verdad de Q o P? Verdadero, 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 falso. Ahora enlazo los dos para saber si son equivalentes, pero ya no digo voy a comparar la tabla de una con la tabla de otra, sino en sí solo sí. ¿Qué cosa me debe salir en sí solo sí para que sean equivalentes? ¿Qué cosa me debe salir acá? Me debe salir una tautología, todos verdaderos, pero ¿me salió eso? ¿Son equivalentes esto y esto? No, no son equivalentes. ¿Ya? No tienen, y si no, fíjense acá nomás, ve, fíjense. ¿Cuál es la tabla de verdad de esto? Verdadero, falso, falso, falso. De esto, verdadero, verdadero, verdadero. No coinciden esta con esta. Acuérdense, para que sean equivalentes deberían tener la misma tabla de verdad. ¿Ya? Acuérdense de eso. Y ahí yo les dejo dos para que puedan hacer esta de acá. Luego tenemos, a ver, determinar el valor de verdad de las siguientes proposiciones. A ver, existe un X que pertenece a los enteros, tal que X cuadrado menos X sea igual a 2, ¿qué hacen? ¿Prueban? ¿Prueban? ¿Tendrían que probar uno por uno? ¿O resuelven la ecuación? Ya, para resolver la ecuación de segundo grado, ¿qué hacen? ¿Se resuelve así? ¿Qué hago con el 2? Ya, y igual o qué cosa? A 0. Ahí factorizo. ¿Cuáles son los dos factores? 2 y qué cosa? Menos 1. Te pregunto, dentro de esos dos valores que te han salido, ¿son enteros? ¿Son enteros? Ah, entonces están dentro de la solución. ¿Pero por qué yo digo que tienen que ser enteros? Porque la premisa que te está dando acá dice, ¿existe algún valor de X que pertenece a los números enteros? Sí, el 2 y el menos 2 que solucionan esta ecuación. Pero si yo te hubiera preguntado acá, ¿existe un N? ¿Existe, digo acá, un X que pertenece a los naturales, tal que esto es así? ¿Sería verdadero o falso? No, verdadero, porque hay uno que es entero, pues sí, ya está, por lo menos uno, por eso te dice, existe alguno, por lo menos uno, ¿ya? Acuérdense, y ahí tienen ustedes otros dos para que puedan hacer. Ya, acá tienen algunas preguntas de exámenes, miren cómo se les toman los exámenes, que es lo mismo que han visto. Miren la 2, si la proposición no P y no Q es falsa, te piden hallar los valores de verdad de P y Q. En el examen parcial, más o menos van a tener dos preguntas de lógica, ¿ya? Bien, yo creo que con eso es todo, ahí lo dejamos, ¿ya? Muy bien.